Vamos a continuar entonces con el tema el tema 4 del programa, que se refiere a la relación entre el movimiento y las causas que lo producen, que es lo que conocíamos como dinámica, y que está regido básicamente por las leyes de Newton, en forma de tres leyes que son las que estuvimos viendo la clase pasada. Entonces, vamos a continuar en donde lo dejamos la clase pasada. Estuvimos repasando la primera y segunda ley de Newton. La primera era la de equilibrio, donde la resultante de la fuerza era igual a cero. Y la segunda ley es cuando había una fuerza neta distinta de cero y esto provocaba un cambio en el movimiento de un cuerpo. Vamos a ver ahora la tercera ley de Newton. A diferencia de las anteriores, que se aplican exclusivamente en un solo cuerpo, la tercera ley de Newton se trata de la interacción entre dos cuerpos que están ejerciendo fuerzas entre sí. Estas fuerzas siempre se van a manifestar en forma de un par y tienen la característica que van a tener la misma dirección, la misma magnitud y sentido opuesto. Acá en realidad esto habría que corregirlo, la dirección es la misma, acuérdense que a diferencia de la bibliografía nosotros hacemos una distinción entre dirección y sentido. Bien. En este caso, dado estas características de las fuerzas, normalmente se las denomina fuerzas de acción y reacción. Por eso es como vienen de a pares, también las podemos llamar par acción-reacción. Una de las características importantes que hay que tener en cuenta es que para poder observar esto tiene que haber, o tenemos que tener en cuenta dos cuerpos. Cada una de las fuerzas va a actuar sobre uno solo de los cuerpos, pero al tener en cuenta la interacción entre ambos, aparece este par. Y para ello no hace falta que sean fuerzas de contacto, también vamos a ver que se manifiesta en las fuerzas de largo alcance. Para poderlo explicar y comprender un poco más en detalle, podemos ver el ejemplo conceptual que se menciona en la bibliografía. Bien, vamos a suponer una manzana que está simplemente apoyada arriba de una mesa y por lo tanto, al no estar desplazándose, al estar en una situación estática, deducimos que está en equilibrio. Para que esté en equilibrio, tiene las fuerzas sobre la misma manzana tienen que ser igual a cero. Pero si tenemos en cuenta la relación entre la manzana y la mesa, podemos decir que la manzana está ejerciendo una fuerza sobre la mesa debido a su propio peso, pero para que ésta no se mueva, ese peso de la manzana, considerando únicamente la manzana, tiene que estar compensado por otra fuerza. Esa fuerza entonces es la reacción de la mesa sobre la manzana. Entonces, teniendo en cuenta la relación entre ambas, o sea, la fuerza de la manzana sobre la mesa y de la mesa sobre la manzana, obtenemos este par acción-reacción del que habíamos hablado. Por otra parte, y si tenemos en cuenta que la fuerza de peso es debida a la atracción de la Tierra, podemos decir que la manzana se ve atraída hacia la Tierra con una fuerza que conocemos como fuerza gravitatoria. Como esto es una interacción entre dos cuerpos, más allá de que uno sea pequeño o muy pequeño en relación al otro, es dable suponer que también la manzana ejerce una atracción, ya la vamos a estudiar más adelante y vamos a ver que es así, ejerce una atracción igual y de sentido contrario en la Tierra. A través de la segunda ley de Newton, después vamos a justificar por qué la manzana se mueve hacia la Tierra
y no lo contrario. Pero volviendo al tema, debemos suponer que en este caso también hay un par, acción-reacción, entre la manzana y la mesa. Entonces, vemos que hay un par de fuerzas que están actuando sobre la manzana. Por un lado, la fuerza de la mesa sobre la manzana, que habíamos visto anteriormente y que se ejercía hacia arriba, y después la fuerza de la tierra sobre la manzana. Estas dos fuerzas, en principio, parecerían conformar en sí mismas un par acción-reacción, pero en realidad estamos teniendo en cuenta dos acciones distintas, una respecto de la mesa y otra respecto de la tierra. Bien, más allá de que son iguales y opuestas. La característica es que estas dos fuerzas en realidad están aplicadas sobre el mismo cuerpo. Bien, por lo tanto, no aplica el concepto de la tercera ley de Newton, que es la relación entre dos cuerpos distintos, y digamos, aplica la primera ley de Newton, que es la de la situación de equilibrio. O sea que estas dos fuerzas, la de la Tierra sobre la manzana es el peso, y hay una fuerza equilibrante de la mesa sobre la manzana. Tanto es así que si quitáramos la mesa de repente, la manzana cae. O sea, se ve simplemente atraída a la Tierra debido a que ya la mesa no está ejerciendo ninguna fuerza sobre la manzana, hay una fuerza neta actuando, que es la fuerza del peso, por lo tanto la manzana comienza a moverse de manera acelerada acercándose a la Tierra. Bien, entonces evidentemente estas dos fuerzas, esta es una de las demostraciones que tenemos de que no integran un par acción-reacción como habíamos visto. Vamos a considerar ahora algunos ejemplos para poder estudiar este principio de la aplicación de la tercera ley de Newton y diferenciarlo de los dos leyes o los dos principios que habíamos visto anteriormente. Recordando que la primera y segunda ley de Newton se aplican sobre un mismo cuerpo, mientras que la tercera ley de Newton siempre es entre dos cuerpos distintos. Entonces, vamos a suponer que un hombre que está tirando de una cuerda arrastra un bloque, como se ve ahí en la figura. Bien. En principio, no sabemos si el bloque está en equilibrio o no. ¿A qué nos referimos con esto? Es que sabemos que se está moviendo porque lo está arrastrando, pero dependiendo cómo sea el movimiento, esto va a estar en equilibrio o no. Si se mueve con velocidad o rapidez constante, vamos a decir que el bloque está en equilibrio. Si lo hiciera aceleradamente, o sea, ya sea que va aumentando su velocidad o la va disminuyendo, vamos a suponer que no está en equilibrio. Bien, pero esto por ahora no lo vamos a tener en cuenta. Entonces necesitamos saber qué relación hay entre las distintas fuerzas que intervienen y tratar de determinar cuáles son los pares acción-reacción. Entonces vamos a clasificar las fuerzas con el subíndice B para las del bloque, R para de la cuerda, esto viene de la bibliografía que es en inglés, en donde cuerda en inglés es rope, se escribe con R, y M de man para el hombre. Entonces, teniendo en cuenta el vector que representa la fuerza ejercida por el hombre sobre la cuerda, lo vamos a representar con el subíndice M sobre R. Bien, en el caso de tener en cuenta la interacción entre estos dos cuerpos, el hombre y la cuerda, vamos a suponer que hay una fuerza igual y de sentido contrario, denominada fuerza de la cuerda sobre el hombre, o F de R sobre M. De la misma manera, cuando consideramos la relación entre el bloque y la cuerda, vamos a determinar un par de fuerzas, la del bloque sobre la cuerda,
que la está tensando, y luego la de la cuerda sobre el bloque, que es la que la mueve. Vemos que ambas fuerzas son de igual magnitud, como habíamos dicho, pero de sentido opuesto. Hay que tener en claro que las fuerzas sobre la cuerda, bien, en ambos extremos, no son un par de acción-reacción, porque son fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo, en este caso la soga o la cuerda. Acuérdense que siempre las fuerzas de acción y reacción las tenemos que determinar en dos cuerpos diferentes que están interactuando. Entonces, las características de este sistema nos van a determinar que estas dos fuerzas sobre la soga nos van a servir para interpretar si el bloque se está moviendo aceleradamente o no. Si fueran iguales, estas fuerzas vamos a demostrar que es un sistema que está en equilibrio y por lo tanto el bloque no se está moviendo aceleradamente. O sea, lo está haciendo con una rapidez constante. Mientras que si fueran diferentes, podemos decir que están moviendo aceleradamente, dado que la diferencia entre las dos fuerzas van a estar relacionadas con la aceleración que tenga esa cuerda en función de la masa de la misma, tal como habíamos visto a través de la segunda ley de Newton. Volviendo entonces sobre la fuerza ejercida sobre el bloque y la reacción, vamos a denominarla de esta forma, ¿bien? Y teniendo en cuenta los mismos pares que habíamos visto, esta reacción, como vimos en el caso de la soga en particular, van a aparecer sobre la misma. Recuerden que en este apartado estamos considerando que la soga tiene una masa que no es despreciable frente a el problema que estamos resolviendo, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que habíamos dicho, teniendo en cuenta esa diferencia entre las fuerzas, o vamos a considerar si existe una diferencia entre las fuerzas, esta va a estar relacionada en relación a la masa, y si el movimiento no fuera continuo, o sea, no se estuviera moviendo con una rapidez constante, aparecería una aceleración sobre la cuerda. De tal manera de que la fuerza ejercida por el hombre va a ser distinta a la fuerza ejercida por el bloque. Una de las características que tiene la aplicación de la tercera ley de Newton es que, independientemente de la condición de aceleración o no del cuerpo, siempre las fuerzas de acción y reacción entre dos cuerpos que están interactuando entre sí se cumple más allá de que esté o no en equilibrio, como habíamos visto. En el caso de que el cuerpo estuviera en equilibrio, las dos fuerzas serían iguales, por lo tanto la diferencia sería igual a cero. Dado que la masa no podemos despreciarla, bien, eso implicaría que la cuerda tendría una aceleración, digamos, igual a cero, lo que implica que se está moviendo con una rapidez constante. Otra forma que podemos utilizar este resultado, y que lo vamos a utilizar bastante en muchos de los ejemplos que vamos a resolver o los ejercicios que vamos a resolver, es considerar que frente a la masa del bloque, la masa de la cuerda es despreciable. Bien, en este caso, como la masa de la cuerda es igual a cero, entonces el producto de la masa por la aceleración es igual a cero. O sea que, independientemente que haya una aceleración en el bloque, a través de la tensión que ejerce el hombre sobre la cuerda, digamos, el resultado de esta diferencia va a seguir siendo igual a cero. ¿Esto qué implica? En realidad, lo único que nos está indicando es que
la tensión en la cuerda va a ser exactamente igual en sus dos extremos. Acá ya no, si consideramos la masa despreciable, ya no podemos afirmar nada respecto de la aceleración del sistema, o sea, del conjunto hombre, cuerda, bloque, en función de las características de la fuerza en la cuerda, dado que estamos despreciando la masa de la misma. La única conclusión que podemos sacar en este caso es que la fuerza en cada uno de los extremos va a ser igual. En estas circunstancias y bajo estas características, o sea, cuando consideramos despreciable la masa de la cuerda frente a la del bloque, sí podemos afirmar que la fuerza que hace el hombre sobre la cuerda es exactamente igual a la fuerza que va a hacer la cuerda sobre el bloque. Bien, dado que estas dos son iguales y aplicando la tercera ley de Newton, si la del hombre sobre la cuerda son iguales y la del otro extremo de la cuerda es igual a la del primero, entonces la fuerza sobre el bloque va a ser igual a la del hombre. O sea que en estas circunstancias podemos considerar que la cuerda es simplemente un objeto para transmitir el esfuerzo en el caso de la tensión del hombre. En realidad, si consideramos la masa también, lo único que hay que considerar la masa, la aceleración de todo el conjunto bloque-cuerda va a ser distinta a si no la consideramos. Por eso es que aparece esa pequeña diferencia, pero físicamente el significado es ese. Entonces, hay que estar muy atento en los enunciados de los ejercicios y determinar si vamos a considerar, por ejemplo, en el caso de las cuerdas o hilos o alambres, si dice que es delgado, que es pequeño, y no nos dice más nada y no nos da información respecto de la masa del mismo, en principio lo vamos a considerar despreciable, con lo cual vamos a aplicar este criterio. Bien, que la masa de la cuerda es cero y por lo tanto transmite la tensión en toda su longitud y no influye en el resultado final del problema. En general, en esta situación es la que consideramos un estado de tensión entre los extremos de la cuerda. ¿Bien? En el caso de que no sea despreciable, la única diferencia que va a haber es que eh, el hombre va a tener que hacer un mayor esfuerzo porque no solamente va a tener que mover el bloque, sino que también va a tener que mover la cuerda con la masa existente. Bien, en este caso, ahí sí vamos si quisiéramos hacer un análisis mucho más detallado, podríamos calcular qué porcentaje de fuerza le va aportando cada porción de materia a la cuerda. Bien, que no es el objetivo, por lo menos en esta etapa de la materia. Quizás más adelante, o alguien que se dedique a la parte mecánica, por ejemplo, en el caso de una biela o una leva en mecánica o una viga en una construcción, va a tener que tener en cuenta estas características. Nosotros por ahora no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a ver exactamente, vamos a plantear sobre el mismo ejemplo que vimos antes, qué pasa si digamos, mejor dicho, por qué el bloque se puede mover al ejercer una fuerza, sin embargo, el hombre está en la misma posición o está estático. Entonces, vamos a considerar ahora otro aspecto de las fuerzas, que son las fuerzas de fricción. El hecho de deslizar cualquier objeto sobre el suelo provoca una reacción entre el suelo y el objeto. Habíamos visto que una de ellas era la fuerza normal, que la estuvimos viendo la vez pasada, pero hay otra que se da en el sentido del movimiento, que era la fuerza de fricción, y siempre en la misma dirección, paralela al piso, pero en sentido contrario al movimiento. Obviamente que en el hombre vamos a utilizar el mismo concepto, ¿bien? Entonces, vamos a despreciar, para simplificar el problema, la masa de la cuerda, con lo cual la fuerza que ejerce el hombre sobre la cuerda
va a ser igual a la que va a ejercer sobre el bloque. Entonces podemos considerar, digamos, que hay un par acción-reacción entre el hombre y el bloque propiamente dicho. Bien. ¿Cuál es digamos, esta aparente contradicción? Que hay un elemento de este sistema que se mueve y el otro que está estático. Si ahora analizamos las fuerzas sobre cada uno de los elementos, nos va a dar una pista sobre qué sucede en cada uno de ellos, ya que, como dijimos, la tercera ley de Newton en realidad no nos da ninguna información al respecto, porque se cumple independientemente si el objeto se mueve o no, e independientemente si el movimiento es continuo o acelerado. Entonces, vamos a analizar las fuerzas sobre cada uno de los elementos. Quiere decir que si el bloque inicialmente estaba en reposo y comienza a moverse, hay una fuerza que ejercida, digamos, por el hombre a través de la cuerda, que es mayor que la fricción que opone el piso. Por lo tanto, hay una fuerza neta actuando sobre el bloque y esta fuerza neta implica que hay una aceleración. Esta aceleración es la que hace que el bloque salga del reposo. Una vez que el bloque está en movimiento, bien, hay dos posibilidades: que siga moviéndose aceleradamente, o sea que exista una fuerza neta, o que llegue a un punto en donde el hombre simplemente equipare la fuerza de fricción del piso, bien, y lo siga moviendo a velocidad constante, con lo cual se vuelve a una situación o una posición de equilibrio, pero en este caso no es un equilibrio estático, sino que es un equilibrio dinámico. Ahora, ¿qué sucede en el caso del hombre? En el caso del hombre, que está quieto, quiere decir que la fuerza neta siempre es igual a cero, más allá que él esté ejerciendo una fuerza. ¿Y esto cómo se entiende? Y porque toda la fuerza que haga el hombre para mover el bloque, ya sea para sacarlo de la posición estacionaria o para seguirlo deslizando, en cualquiera de las dos formas que habíamos visto, tiene que ser siempre compensada por una fuerza de fricción. En este caso, como vamos a estudiar y vamos a ver en unos ejemplos la clase que viene, vamos a ver que hay dos tipos de fuerza: una de fricción estática y una de fricción dinámica. O sea, hay una fricción que se da cuando el objeto está quieto en el suelo, más allá de que apliquemos una fuerza, este no se mueve, que es algo, digamos, que podemos observar, por ejemplo, si nos apoyamos en un auto, en un objeto pesado, hacemos una fuerza, sin embargo, este no se mueve. Esto quiere decir que hay una fuerza que se está oponiendo a la nuestra. Y a medida que hagamos más fuerzas, el objeto sigue sin moverse, o sea que siempre la reacción es igual y de sentido contrario de la fricción. Una vez que se comienza a mover, normalmente tenemos que hacer menos fuerza para mover a ese objeto. Bien, entonces esto nos indica que digamos, no es lo mismo cuando el objeto está quieto que cuando el objeto está en movimiento. Entonces, ¿por qué el hombre no se mueve? Y porque esta fricción que se da contra el suelo, que es estática, en realidad va a ser siempre igual a la fuerza que haga el hombre, pero de sentido contrario, hasta el momento en donde digamos, la fricción entre la suela de los zapatos, que están preparados para ello, y el piso, se exceda, y bueno, ahí el hombre se va a comenzar a mover o se va a empezar a deslizar. Pero en este ejemplo en particular, suponemos que el coeficiente de fricción entre las suelas de goma, por ejemplo, de los zapatos de trabajo y el suelo, es mucho mayor que la del bloque con el suelo. Por eso es que un objeto se mueve y el otro no. Entonces, desde este punto de vista, perdón, antes de que me olvide, las fuerzas de fricción ya vamos a ver que tienen que ver también o están relacionadas con las fuerzas normales. No es lo mismo, pero hay una relación que las vincula entre sí. Por eso es que generalmente solemos mover muy fácilmente objetos más livianos
o con menor peso que nosotros. Sin embargo, o mejor dicho, a medida que el objeto esté hecho de las mismas características y lo querramos mover en el mismo tipo de suelo, o sea que la relación de fricción sería la misma, nos cuesta más moverlo. O sea que de alguna manera, intuitivamente, y aunque todavía no lo hayamos estudiado, vemos que está relacionado con el peso y por lo tanto con la normal. ¿Para qué nos sirve la ley de Newton, o la tercera ley de Newton en particular? Es porque nos permite observar estos fenómenos y agregar información adicional a la relación de un mismo cuerpo para vincularlos, por ejemplo, con otros que están en su entorno. Acá hemos, digamos, terminado la primera parte que se refiere, o mejor, las dos primeras partes que hablaban específicamente de la ley de las primeras tres leyes, o las tres leyes de Newton. Lo que vimos en la clase ayer fueron las dos primeras leyes, que son las que se ejercen sobre un mismo cuerpo, y en esta última parte vimos las que se ejercían entre dos cuerpos diferentes.